El 28 de julio de 2016 asumí, por mandato del pueblo, la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar. Situación especialmente lamentable si advertimos que nos encontramos a puertas del Bicentenario de la República y que tal acontecimiento debería merecer la unidad de todos los peruanos. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo 3 meses. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Habrá una transición constitucionalmente ordenada. Agradezco a todos los que me ayudaron en mis 2 campañas. Mientras miles de familias aguardan todavía una reconstrucción con cambios, entre comillas, que aún no llegan, mientras se les pedía a los jóvenes de los institutos que trabajaran gratis, mientras todo eso, ellos se repartían el dinero de los peruanos en coimas, en prebendas, en compra de congresistas. Esto es inaceptable. Y no, tiene que quedar muy claro que el señor Kuczynski no es víctima de esta situación. Es el más grande lobista de la historia reciente. Si se va hoy, que quede claro que es por corrupto y por inmoral. Y deberá ser procesado por la justicia peruana como cualquier ciudadano. Y esperamos que prontamente se confirme su impedimento de salida del país. Recordemos que la última vez que un presidente tuvo que dejar el cargo por corrupto, terminó fugándose. Pero también queremos plantear, hermanas y hermanos, que esta crisis no se resuelve con la salida del señor Kuczynski. Bueno, el Congreso peruano aprobó abrumadoramente la renuncia de Kuczynski. Cuando digo ese adverbio, lo digo bien a sabiendas. Fueron 115 de 135 votos, ¿no? El Congreso de Perú aceptó oficialmente el viernes la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 105 legisladores votaron a favor, 11 en contra y 4 se abstuvieron. Kuczynski, de 79 años, había presentado el miércoles su renuncia, un día antes de que el Parlamento debatiera destituirlo por sus supuestos lazos con la empresa brasileña Odebrecht. Estaba en el ojo del huracán desde diciembre, cuando la compañía reveló que pagó casi $5 millones en asesorías a empresas ligadas a él mientras era ministro. Se trata del primer presidente latinoamericano que pierde su puesto por el caso Odebrecht. Bueno, deberían perderlo también Santos, Temer, debería perder media clase política dominicana. Solo en República Dominicana Odebrecht repartió casi $100 millones y ahí no ha renunciado nadie. Algo dice de bueno la renuncia de Kuczynski sobre la democracia peruana, me parece a mí. Han funcionado bien los contrapesos.
Congreso se ha hecho respetar y el presidente ha tenido que dimitir porque de otro modo el Congreso lo destituía. Entonces, esa es una señal de que hay una democracia en el Perú. Y si el presidente está bajo sospecha de haber recibido millones de dólares de Odebrecht, que en realidad no es una sospecha, sino es un hecho irrefutable, entonces se tiene que ir. Me parece bien. Juró hoy el señor Vizcarra. Martín Vizcarra se juramentó el viernes como nuevo presidente de Perú. El Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en medio de escándalos de corrupción y una amenaza de destitución por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Como primer vicepresidente, Vizcarra asumió el cargo para completar el mandato de Kuczynski, que concluye en julio de 2021. Pero no le conviene al señor Vizcarra quedarse hasta 2021. Es mucho tiempo. Kuczynski ha completado apenas 20 meses de los 60 meses de su mandato. Recuerden que en Perú el mandato dura 5 años. Yo creo que Vizcarra tiene que entender que es un presidente de transición. Me parece que debería convocar elecciones anticipadas. ¿Cuán pronto? Tampoco tan pronto, ¿no? Quizá hacia finales de este año, ¿no? Quizá a principios del próximo. Pero si solo emite esa señal, habrá elecciones en enero del próximo año, entonces, en general, la clase política va a estar distraída con la campaña y el pueblo va a estar esperanzado en un cambio que no sé si el señor Vizcarra representa. Hoy en su discurso fue particularmente elocuente en condenar la corrupción, lo que no deja de ser irónico porque gracias a ella, quiero decir, a la corrupción, él es ahora presidente. Primero, pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. Todos los políticos hablan igual, ¿no? No, da la impresión de que esto lo hemos escuchado tantas otras veces. Es la misma cantaleta. ¿Les podemos creer? Yo no les creo. No les creo. Si va a luchar encarnizadamente contra la corrupción, la verdad va a tener que enfrentarse más o menos a todos los figurones que servían al gobierno de Kuczynski. Se va a quedar solo. Bueno, ojalá tenga suerte. Yo, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, juro por Dios y por la patria que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República Día histórico. Martín Alberto Vizcarra Cornejo recibió la banda presidencial del presidente del Congreso, Luis Galarreta. Comenzó la era Vizcarra. Queridos hermanos peruanos, me dirijo a ustedes en este difícil momento que atraviesa el país para transmitirles mi más absoluto compromiso y lealtad para con nuestro amado Perú y con su Constitución. Pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Martín Alberto Vizcarra Cornejo nació en Lima el 22 de marzo de 1963, es decir que tiene 55 años. Hijo de César Vizcarra Vargas, militante aprista, integrante de la Asamblea Constituyente del 78 y alcalde de Moquegua. Su madre es Doris Cornejo, profesora. Martín nació en la capital pero estudió en el IEP Juan 23 y en la Gran Unidad Escolar Simón Bolívar en Moquegua. Católico, mide 1,80 m y se casó con Maribel Díaz, profesora de educación primaria. Tiene 4 hijos, Diana, Daniela, Diamela y Martino, el Conchito. Estudió en la UNI y de ahí egresó como ingeniero civil. Diplomado en Administración Gerencial en ESAN, fue miembro del directorio de GESUR, director de la Sociedad de Industrias de Moquegua y miembro de la Comisión Consultiva de Concitec. También fue decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua. En el sector privado fue gerente de operaciones de CIM Vizcarra SAC, así como asesor de diversas empresas. Es un hombre que está tardíamente en la política, aunque tiene un padre muy político, que es un líder histórico en su región del APRA, que fue constituyente y que fue alcalde de Moquegua. A pesar de eso, él no se hizo político sino hasta tarde, cuando en el 2006 quiso ser candidato a gobernador, fue por el APRA, sin ser militante. Allí perdió.
y la segunda vez fue por un movimiento independiente, que se lo aconsejaron sus amigos, y ahí se ganó. Su vida política comenzó como presidente regional de Moquegua durante el gobierno de Ollanta Humala, de enero del 2011 a diciembre del 2014. Él lideró la propuesta moqueguana conocida como el Moqueguazo. El motivo de la protesta era que el canon que daba la empresa minera Southern Perú era menor para Moquegua en comparación con la que se le daba a Tacna. Los pobladores tomaron la carretera Panamericana Sur y el Moqueguazo paralizó la región durante 10 días. Vizcarra viajó a Lima y explicó la situación ante la presidencia del Consejo de Ministros, que le dio la razón. También expuso ante la Comisión de Economía del Congreso y logró modificar una ley. Negoció exitosamente con las mineras. De que Yabeco consiguió que le entregaran 1.000 millones de soles y 108 millones de la Southern. Invirtió el 30% de ese dinero en educación. Moquegua no es el Perú, pues tiene unos recursos envidiables, pero él los apostó a la educación. Dicen que como que el presupuesto, el porcentaje del presupuesto que se cae a la educación ahí era como de 10% y él lo amplió a lo más que pudo, que era como que 30%, ¿no? Una gran apuesta, ¿no? Y que dio resultados, porque de pronto descubrimos que Moquegua tenía los mejores indicadores nacionales de educación. Entonces eso lo hizo, pues, o sea, este hombre sabía lo que apostar. De Humala recibió 720 millones de soles para obras públicas. Fuentes confiables aseguran que Humala le habría ofrecido ser primer ministro, pero él esperó. Integración Regional por Ti fue su partido hasta el 2015. Él fue un gobernador relativamente exitoso de una región muy pequeña del Perú y muy rica, con el ingreso per cápita más alto del Perú, está en Moquegua. Así que hacer una buena gestión con dinero en una región chica con poca población, evidentemente es más fácil que hacerlo en una región muy grande, con mucha población y sin dinero. Por esos días Keiko lo invitó a postular al Congreso por Fuerza Popular, pero PPK ganó la pulseada. Fue jefe de campaña de Peruanos por el Cambio el 2016 y luego ministro de Transportes, hasta que surgió el caso Chinchero. Desde el Congreso exigieron su renuncia por aparentemente favorecer al consorcio Kunturhuasi en la construcción del aeropuerto de Chinchero. Muchos son buenos negociadores, hay otros que son malos negociadores, ¿no? ¿De qué grupo está Martín Vizcarra? Yo creo que en el caso de Chinchero se equivocó, porque negoció fórmulas de respaldo social que no fueron reales. Vizcarra no tuvo más remedio que renunciar. He presentado mi renuncia en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones al señor presidente de la República. Tras su renuncia fue nombrado embajador del Perú en la capital de Canadá, Ottawa. El 23 de octubre del 2017, hace exactamente 5 meses, empezó su gestión. Fue en ese momento, cuando Martín Vizcarra estaba lejos, en Canadá, que la aparente unidad del gobierno se empezó a quebrar. En algunos sectores del gobierno empezaron a dejarlo de querer. Lo consideraban un traidor por sus silencios. Y él sabía que formaba parte de un gobierno que al menor estornudo se caía. Hemos tenido contacto telefónico constante y continuo con el presidente de la República, con el cual manifiesto toda mi lealtad. Finalmente PPK se divorció de Vizcarra y lo reemplazó por Kenji, con los resultados que ya sabemos. Según la versión que yo tengo, el propio PPK le pidió que renuncie. A Martín Vizcarra. A Martín Vizcarra. Para facilitar, si había transición, facilitar la transición a favor de Meche. Y Martín Vizcarra lo tomó como una ofensa y dijo que de ninguna manera. Y entonces eso es lo que da origen al Twitter, donde él no muestra lealtades. El tuit en mención es este. El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la Constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos. El Perú, primero. Que el que sea presidente, el que siga, cualquiera que sea, se llame como se llame Martín o Meche, cualquiera, lo que van a tener es una espada de Damocles y lo que van a querer usar de marioneta. Esa es, a grandes rasgos, la vida de Martín Vizcarra, el nuevo presidente de la República. A partir de hoy, enfrentará algunos retos y tendrá que desintoxicarse de la enorme resaca de estos días turbulentos. Un abrazo fuerte para todos. Dios bendiga a nuestro país
y que vive el Perú.